Shavua Tov, Guten Tag. Vamos a contar la historia 35 de esta edición del Shibhe Baal Shem Tov. En otras ediciones la historia tiene un número diferente y los últimos párrafos de la historia son parte de una historia diferente, y eso voy a hacer esta semana para hacerla un poquito más corta porque es una de las historias más largas del libro. A Categor, al Torah Shebe'al-Peh, el Categor contra la Torah oral. Categor es un fiscal, acusador, alguien que en un sistema legal presenta cargos contra el acusado. Hay una Torah oral y hay una Torah escrita. La Torah fue revelada a Moshe en el Sinaí, la Torah escrita como la tenemos en los 5 libros, y la Torah oral es todo el compendio de enseñanza judaica posterior, incluyendo todos los volúmenes del Talmud y todas las enseñanzas en Alajá y en Torah, incluso las que el día de hoy un maestro de Torah le enseña a sus alumnos en una clase, y las preguntas que los alumnos se hacen, y todo fue revelado a Moshe en el Sinaí. El autor, el Rabbi Yofi, dice: una vez en la víspera de Yom Kippur, el Baal Shem Tov vio que había este categor, este acusador, este fiscal, con una acusación muy grave contra Israel y una demanda de que se le quitara, se confiscara la Torah Shebe'al-Peh, la Torah oral, al pueblo de Israel. Una nota histórica: en el año de 1757, en la ciudad de Kamenets-Podolsk, o el día de hoy Ucrania, en la provincia polaca en aquel entonces de Podolia, hubo una gran disputa entre los seguidores de Jacob Frank, una secta, a su vez seguidores de Shabtai Tzvi. Jacob Frank trae, la secta mesiánica de Shabtai Tzvi, trae esta creencia, y además se hace que él es la nueva encarnación de este Mesías falso, y además después dice que su hija es la encarnación de este Mesías falso, y demanda que los judíos eliminen toda observancia de la forma tradicional, y que él les va a enseñar según sus conocimientos místicos y de Kabbalah cómo hacer las cosas. Jacob Frank primero introduce muchas ideas heréticas, y luego asegura al arzobispo o al obispo local que él va a llevar miles de judíos a la conversión, y prueba que sus propios seguidores, miles de seguidores, vienen a una iglesia y se bautizan. Entonces la iglesia cree, el obispo cree que este es el hombre que va a convencer a los judíos a abandonar el judaísmo, y hacen una gran disputa en la ciudad de Kamenets-Podolsk, y el obispo dice: bueno, ya ganó Jacob Frank, y llevan una pila enorme de 1000 sets, colecciones del Talmud, y la queman, hacen la gran quema de libros de Kamenets-Podolsk en el año 1757. Siguiendo esto, el Baal Shem Tov en el Yom Kippur de este año, la víspera de Yom Kippur, está muy consternado, le molestaba muchísimo, algo estaba sucediendo. Entonces la historia dice que en la víspera de Yom Kippur venían los judíos de Mesibush a recibir la brajá del Baal Shem Tov. Ponían las manos en la cabeza, y como un padre bendice a los hijos antes de Yom Kippur, les daba a todos la bendición. Este año el Baal Shem Tov le dio la brajá, la bendición, a 1 o 2 personas, y no pudo más ya. Lo que le molestaba era demasiado, y entró a la casa de estudio, a su sinagoga en Mesibush, y dirigiéndose a la congregación les habló de una forma muy fuerte, y habló que por causa de los sabios que corruptamente han escrito Akdamot Sheker, introducciones, preámbulos corruptos, han causado un juicio terrible en el cielo. Se refiere a sabios que ponen la aprobación o introducción de una obra que se les presentan, mencionando que el autor es un conocedor de Torah, un sabio, que dan su aprobación. Pero hubo corruptos que, a cambio de cierto pago, escribían tales cosas para quien no era un gran sabio de Torah y no estaba guiando a la gente, pero cuando la gente viera el nombre de tal rabino, de tal sabio, dando su aprobación, creerían y seguirían esta senda equívoca
creían que la obra realmente es auténtica, que alguien honesto y seguidor de Torah. Entonces el Baal Shem Tov estaba muy consternado y por causa de lo que han hecho, dijo el Baal Shem Tov, hay un categor, una acusación terrible en el cielo, y ahora están en juicio los Tanaim y los Amoraim, los sabios de la Mishnah y del Talmud. Entonces fue el Baal Shem Tov con palabras muy fuertes, habló y procedieron a hacer Kol Nidre en la sinagoga de Mesebush. Y el Baal Shem Tov dijo que veía que este categor, este fiscal, iba y se volvía más fuerte en su argumento. El día siguiente, durante el resto de Yom Kippur, el Baal Shem Tov hizo que el Baal Tefila, el que dirigía el rezo, rezara rápidamente durante toda la tefilot, le hizo rápido, a fin de que la tefilá de Neilá quedara más temprano en el día. Neilá, literalmente el cerrar de las puertas o el cerrar de los candados de las portales del cielo, ocurre al final de Yom Kippur. Se reza cuando ya está oscureciendo y luego Arvit y Kaba, Yom Kippur. El Baal Shem Tov hizo que se empezara particularmente temprano en Neilá. Y era la costumbre que el Baal Shem Tov mismo subiera al podio, al Amud, la Teva, para dirigir el rezo de Neilá. Y antes el Baal Shem Tov habló, se dirigió a la congregación con palabras muy fuertes y lloró y puso su cabeza sobre la Teva, sobre el podio, ¿no? Y lloró y gritó. Y entonces empezó la tefilá del Shmone Esre, de la Amidá de Neilá, en silencio. Y luego la repetición en voz alta. Era la costumbre del Baal Shem Tov dejar el mahzor sobre el amud y esperar a que el Sheliach Tzibur le dijera las palabras de la tefilá y las repetía. O sea, no lo estaba leyendo directo del mahzor. Cuando llegaron a las palabras, sea Petach Lanu Sha'ar, ábrenos la puerta, o Sha'ar Shamayim Petach, el portal del cielo abre, el autor de este libro dice: tal duda escuché de quien me lo contó, del Rav Folk, mencionado en la historia anterior. Cuando el Rav Yekil, el Sheliach Tzibur, le dijo esto al Baal Shem Tov, para que repitiera las palabras, 2-3 veces se dio cuenta que el Baal Shem Tov no estaba repitiendo más. Entonces se quedó callado. Y el Baal Shem Tov empezó a doblarse hacia atrás, como aquel juego que los niños tienen que pasar una entrada o un lugar con una barra y tienen que doblarse hacia atrás para pasar por ella. El Baal Shem Tov se empezó a doblar desde el Amud, y se dobló hasta que su cabeza estaba al mismo nivel que sus rodillas, y la gente creyó que se iba a caer. Le dijeron a Zev Kotzes, mencionado anteriormente en otras historias, y el Rav Zev Kotzes señaló que no, indicó que lo dejen, que no lo toquen. Y el Baal Shem Tov se quedó en esa posición con los ojos abiertos y soltó el sonido que les recordaba como cuando un toro está siendo degollado. Se quedó en esta posición el Baal Shem Tov casi 2 horas. Luego se reincorporó y rápidamente continuó el rezo hasta que acabó la tefilá de Yom Kippur. Y entonces se reunieron, una Kabbalat Panim, una recepción, seguramente tienen la comida de fin del ayuno, y le fueron a preguntar al Baal Shem Tov qué pasó con el categor, qué pasó con el fiscal en el cielo que estaba trayendo tales acusaciones contra el pueblo judío y tales demandas. Entonces dice el Baal Shem Tov, les cuenta que en la tefilá de Neilá pude rezar y ascendí de un mundo al otro, y en la plegaria silenciosa, y el momento de hacer la plegaria en voz alta, llegué al último Eijal, el último ámbito, palacio en los mundos superiores, y en aquel lugar encontré que antes de la entrada estaban atoradas, estancadas las tefilot, las plegarias de los últimos 50 años que no habían podido pasar de ese lugar. Y el Baal Shem Tov les pregunta a estas tefilot: ¿por qué están acá? ¿Por qué no han entrado? Y las tefilot dicen: se nos ordenó esperar a que su Alteza, Mahalató, nos llevara a entrar, a ingresar. Entonces el Baal Shem Tov vio que las tefilot brillaban como una mañana correcta, dice Shachar Mejón, y
Les dice: venga conmigo, y trata de ingresar al portal, a este ámbito superior, para llevarlos frente a la presencia divina. Lo último que faltaba para ese tefilot, y un ángel vino y se apresuró a cerrar la puerta en la cara, así, frente al Baal Shem Tov. Cerró y puso un candado que no se pudiera abrir. Y el Baal Shem Tov buscó si había alguna apertura, que había pasado, podía dar la vuelta, pero no había cómo ingresar. Entonces, el Baal Shem Tov se dirigió a su Rebbe. En el libro de Sefer Toldot Yaakov Yosef menciona que este Rebbe es Ejía Shiloni, Ejía de Shilo, un profeta de la época del primer Bet HaMikdash, que es el maestro espiritual del Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov le dice que Am Israel está en un problema terrible, un gran tzar, y necesita ayuda a abrir esta puerta y dejar que las tefilot puedan ascender lo último que falta. Y el Ejía Shiloni le dice que si puedo ayudarte, van juntos, y no consiguen abrir la puerta, no hay forma. Entonces Ejía Shiloni dice: ¿qué voy a hacer? Solo nos queda una cosa: vamos a ir al palacio de Mashiach, en esos ámbitos celestiales. Y esto es unos 12 años después de la historia que está en el Keser Shem Tov, donde el Baal Shem Tov había ascendido al palacio de Mashiach a preguntarle hasta cuándo hay que esperarte. Bueno, esto es no Rosh Hashanah, como era esa historia, es en Yom Kippur, 12 años después. Ejía Shiloni y el Baal Shem Tov ingresan al Eijala de Mashiach, al palacio del Mashiach, y cuando él ve que están viniendo a la distancia, le dice al Baal Shem Tov que no levante la voz, y le da 2 letras, Alef y Bet, no sé qué 2 letras, le da 2 letras, y con estas regresa el Baal Shem Tov al portal donde estaban las tefilot esperando para ingresar al cielo, y con esas puertas logra abrir ese candado y dirige las plegarias al cielo. Dice el Baal Shem Tov a la gente de Mesibush, contándoles la historia, que la puerta era del tamaño del mundo entero y el candado del tamaño del pueblo de Mesibush. Entonces ingresan las tefilot al cielo frente a la presencia divina, y las palabras del categor se vuelven silenciosas. El fiscal no puede continuar su caso contra el pueblo judío, y se anula se anula la sentencia, el intento de dar un decreto en contra de los judíos que van a perder su Torah oral. En ese mismo Reshim, en la misma Reshimá, es una lista espiritual mencionada en la Kabbalah del Arizal. Todo este asunto de ir al cielo y llevar las plegarias es un asunto espiritual mencionado en la Kabbalah. Dice el Baal Shem Tov que había un sonido, un ruido terrible, muy grande en todo el mundo. Aparte se escucha ruidos por mi ventana ahora. Y los judíos tenían miedo de perder sus libros y los estaban enviando fuera de la zona de Podolia a Valaquia para protegerlos de ser perdidos. Y había un categor terrestre, un fiscal del mundo, alguien que estaba presentando acusaciones contra los judíos. Se trataba de un seguidor de la secta de Shatai Tzvi Machshemo, o sea, Jacob Frank. Y este consiguió que se quemaran en una gran fogata los libros en el pueblo de Kamenets Podolsk, y 2 gemarot, 2 sets del Chas, de la Gemara, aquí tengo 2 completos, fueron decomisados por el arrendero de Mesibush, el hombre que iba a cobrar las rentas, por orden del arzobispo de Kamenets-Podolsky, o sea, de la capital regional, y fueron llevados forzosamente y arrojados a esa gran pila donde, según los historiadores, 1000 sets del Talmud, 1000 colecciones del Talmud enteras fueron quemados ese día en el año de 1757 en Kamenets-Podolsky. El obispo que arrojó los libros de Mesibush y una antorcha para que se encienda estaba demasiado cerca. Una pila de tremendo tamaño quema
muchísimo, y él se quemó al encenderse todo y lo tuvieron que llevar de emergencia. Esto eran las afueras del pueblo de Kamenets-Podolsk. Lo llevaron a la enfermería, lo que no había hospitales, pero el lugar donde había el doctor, y llegó muerto por sus heridas, por la quemadura. O sea que el acto de haber quemado el Talmud le costó la vida. Después hubo otro vikuach, otra disputa frente al obispo de Lvov, que también había hecho un acuerdo previo con Frank, pero cayó sobre él el temor de la Torá y se tornó en contra, no se tornó en contra de los judíos. En vez de obligar a los judíos a convertirse, se tornó a Frank y a sus seguidores a decirlos, vengan, vengan, ahora ustedes me deben, tienen que convertirse, pero sabía que era una conversión falsa, que no es que tampoco querían hacerse católicos, sino que era una artimaña de Jacob Frank. Entonces ordenó que Frank y todos sus seguidores se les cortara una de los dos peot y media barba. Así cuenta la historia, para mostrar que no son judíos, que han abandonado la senda del judaísmo, pero no son realmente gentiles. Los expuso de esta manera el arzobispo de Lvov. Así cuenta la historia. En aquella pila en aquella fogata de Kamenets-Podolsk, se quemaron completamente los volúmenes del Talmud de Mezhibur debido a nuestros pecados, cuenta el Baal Shem Tov. Ahí termina la historia. Hay dos párrafos que en otras versiones son una historia aparte, así que la voy a contar la semana que viene. Y que estamos en las 3 semanas, recordamos cómo el Baal Shem Tov salvó a Israel, pero ocurrió ese terrible evento en Kamenets-Podolsk, donde se quemaron 1000 sets del Talmud. Shavua Tov, a Gute Woche.